Hola otra vez, soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos haciendo una prueba de hipótesis para datos cuantitativos con solamente una cola hacia la derecha cuando tenemos una muestra pequeña. Vamos a continuar, nos quedamos en el paso número 5, ahora vamos al paso número 6, que es determinar el tamaño de muestra de los datos que se recopilarán. Esto ya no lo voy a hacer porque los datos ya se recopilaron, pero aquí lo que tendrías que hacer es utilizar la fórmula que tú aprendiste en el capítulo 9 para determinar el tamaño de muestra, es decir, a cuántos estudiantes vas a investigar en este caso. El siguiente paso es el número 7 y es recopilar los datos. En nuestro ejemplo del coeficiente intelectual, entonces ahora consistiría en la prueba en aplicar un examen para un cierto número de estudiantes para conocer cuál es su IQ, su coeficiente intelectual. Tampoco lo vamos a hacer porque aquí ya en el problema que estamos resolviendo ya hicieron toda esa parte, ya aplicaron la prueba y de hecho ya nos están diciendo que aplicaron la prueba a 20 estudiantes y allí el promedio de esa muestra fue de 108 y la desviación estándar fue de 10. O sea, la prueba ya fue aplicada y de hecho ya hasta encontraron la estadística descriptiva, que de hecho es el paso número 8. El paso número 8 es analizar los datos mediante estadística descriptiva. Necesitamos tres cosas: el tamaño de la muestra, el valor de la media de la muestra y la desviación estándar de la muestra. Bueno, el tamaño de la muestra ya quedamos que era de 20 estudiantes. Y la X barra, la media de la muestra, nos dicen en el problema que fue de 108 y la desviación estándar fue de 10. ¿Ok? Entonces, la X barra fue de 108 y la desviación estándar fue de 10. Muy bien. Bueno, pues ahora vayamos al paso número 9, que es transformar la media de la muestra en un valor de Z o T, es decir, obtener el estadístico de prueba. En este caso, ya quedamos que no vamos a usar la distribución Z, sino la distribución T. Entonces, vamos a transformar precisamente esta X barra de 108 en un valor de T. Y por lo tanto, usaremos no tanto esta fórmula, sino la correspondiente a la distribución T. Vamos a buscar dónde tenemos esa fórmula. Eso la tengo en otro archivo, permíteme un instante. Tenemos acá en el capítulo número 9, tengo la tabla de resumen de distribuciones y fórmulas y allí vamos a buscar cuál es la fórmula para transformar de valores Z a valores de T. Entonces vamos a buscarlo aquí en este tab, en el de otras fórmulas, y la fórmula que vamos a utilizar es esta de aquí: cálculo de valores de distribución T-Student. Entonces me voy a mi prueba de hipótesis nuevamente y voy a copiar aquí la fórmula. Bueno, entonces a la media de la muestra le tengo que restar la media que yo pienso que tiene la población y eso dividirlo entre el error estándar. Esta parte de aquí es el error estándar. Pero para calcular el error estándar, tú también recordarás en nuestra hoja de fórmulas que hay dos. Entonces tenemos que decidir cuál fórmula vamos a utilizar. Si la fórmula corta para calcular el error estándar o la fórmula larga que incluye un factor de corrección. Vamos viendo qué dice el problema para poder decidir cuántos estudiantes vamos a encuestar. Dicen que la escuela tiene 300 estudiantes y la muestra es de 20 estudiantes. Entonces, estos son la población, 300 estudiantes, y esta es la muestra, 20 estudiantes. Vamos a hacer la división de n minúscula, que es el tamaño de la muestra, n es igual a 20, y n mayúscula es el tamaño de la población, que es igual a 300. Vamos a dividir n minúscula entre n mayúscula para determinar cuál fórmula utilizar. Entonces divido 20 entre 300 y eso me da 0.06, que es lo mismo que casi un 7%, 6.7%. ¿Sí? Entonces no estamos en este caso, estamos más bien en el caso de abajo, donde el resultado fue mayor al 5%. Por lo tanto, la fórmula que tengo que utilizar para calcular el error estándar es la fórmula larga. ¿Sí? Entonces, esta fórmula la copio y la vamos a pegar acá.
Vamos empezando, por lo tanto, por calcular primero digamos, el error estándar, como normalmente lo hacemos, y después le agregamos el factor de corrección. Vamos dividiendo primero sigma entre la raíz cuadrada de n, eso lo voy a hacer aquí, es igual a sigma, en este caso va a ser la desviación estándar de la muestra, es lo único que tengo en este momento como dato, 10 entre la raíz cuadrada del tamaño de muestra, y el tamaño de muestra es 20. Ahí está. Ya tengo la primera parte de la fórmula. Ahora vamos a encontrar la segunda parte de la fórmula. Lo voy a hacer acá en esta celda. Es igual a la raíz cuadrada de n mayúscula ya sabemos que es 300, menos n minúscula, que ya sabemos que es 20. Todo esto lo voy a poner en un paréntesis más pequeño, porque es el numerador de la fórmula, y luego lo voy a dividir entre n mayúscula menos 1. Abro un nuevo paréntesis y va a ser n mayúscula, quedamos que es 300, el tamaño de la población, menos 1. Cierro paréntesis, el del denominador, y luego cierro el paréntesis grande, que es el de la raíz cuadrada. Y ahí está, tengo un factor de corrección de 0.96. Ahora, si yo multiplico la primera parte de la fórmula por la segunda parte, me va a dar, ahora sí, el error estándar. El error estándar va a ser 2.23 por 0.96. Y me da 2.16. Ahora sí, este es el error estándar y es lo que en realidad yo debería escribir aquí a la hora de encontrar el valor de t como denominador. Entonces, ahora sí, localicemos el valor de t. Voy a bajar un poquito el valor de t. Allí lo voy a poner. Va a ser el valor de t la media de la muestra, que ya quedamos que es 108, y le voy a restar la media hipotética de la población. Quedamos acá en el problema que queremos comprobar que la media hipotética de la población es mayor a 110. Entonces vamos a restarle precisamente ese 110 del que nos habla la hipótesis nula y la alternativa. 110 dividido entre todo esto de aquí, que ya quedamos que es el error estándar, pero tuvimos que ponerle un factor de corrección. Y ese error estándar con factor de corrección es este 2.16 que calculamos acá. Ese es el error estándar. Divido y obtuve un valor de t de menos 0.92. Muy bien, aquí vamos a terminar con esta cápsula. Hasta luego.